No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. El héroe perdido de Chaldea. Capítulo 3. En corto, normalmente no hago esto, pero he estado teniendo este capítulo atascado en mi mente. Entonces, otro capítulo justo después del último, solo para todos ustedes. Y yo. Principalmente yo publicaré qué capítulo de la historia sigue al final para aquellos que quieran saber. Perdón por la extraña colocación de palabras para capítulo. No puedo arreglarlo. Puaj. Capítulo 3. Por una vez, los sueños de Shirou se llenaron de paz. No soñó con recuerdos, llamas o luces extrañas. Soñaba con el hogar, con la familia, con un mundo sin la necesidad de Shirou en ella. Un mundo de paz, ganado después de muchas batallas reñidas. Tal vez, era infantil, pero todavía anhelaba ese mundo. Si no por él, por su familia. ¿Familia? ¿De dónde vino ese pensamiento? Negó mentalmente con la cabeza. No importaba. Este sueño era suficiente por ahora. Pero, los sueños siempre llegan a su fin cuando el soñador se despierta. Los ojos de Shirou se abrieron a los rayos del sol. Parecía ser cerca del mediodía, lo que lo sorprendió. Estaba a punto de moverse cuando sintió un peso familiar a su lado. Miró hacia abajo y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, eso no fue un sueño. Se sorprendió de que Estia todavía estuviera dormida. Ella tendía a despertarse más temprano que él la mayoría de los días. Por otra parte, pensó que era porque ella era una diosa y probablemente no necesitaban dormir, al menos, no a menos que quisieran. Por mucho que hubiera preferido quedarse donde estaba, cierto olor llamó su atención. Apartó con cuidado su cuerpo, teniendo mucho cuidado de no molestar a la diosa durmiente. Me pregunto qué clase de sueño está teniendo, pensó para sí mismo, notando una sonrisa feliz en su rostro. Después de ponerse de pie, apartó con cuidado parte del cabello de Estia de su rostro y la vio acariciarse en la cama un poco más después de que él lo hiciera. Sonrió ante la vista, antes de dejar escapar un pequeño suspiro. Rápidamente se dirigió hacia la puerta, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. Una vez que logró esto, respiró hondo y procedió a caminar hacia el área del patio donde estaba su equipo de tiro con arco. Mientras lo hacía, pasó junto a Rhea, que parecía contenta, sentada en un banco cerca de la cerca. Lady Rhea, espero no haberte hecho esperar demasiado. Rhea simplemente levantó una ceja hacia él, antes de tomar un sorbo de la taza de té en sus manos. Para nada, querida. Además, solo estaba disfrutando de los sonidos y las vistas de la naturaleza. Dijo con una voz feliz. Ella realmente me recuerda a Estia. Shirou pensó para sí mismo, apuntando a un objetivo que estableció. Sí, puedo ver eso. Debo admitir que no esperaba verte tan pronto. Por lo que me dijo Estia, se suponía que no volverías a visitarte hasta dentro de unos días. Cada paso de Kyudo fue seguido a la perfección, justo antes de soltar la cuerda. Rhea vio la flecha volar por el aire, antes de dar en el blanco. Ella dejó escapar un pequeño tarareo. Eso es cierto, sin embargo, esta visita no es exactamente una visita normal. De hecho, deseaba hablar contigo, a solas. Ella le dijo, aunque él notó un ligero toque de diversión y anticipación en su voz. Bueno, estamos solos ahora. No creo que tengamos un mejor momento que este. Dijo, antes de sacar otra flecha y seguir sus movimientos. No es algo malo, ¿verdad? Mirando hacia ella, antes de soltar su tiro. Rhea, una vez más, vio la flecha volar por el aire y dar en el blanco. No diría que es malo, exactamente. No, personalmente lo encuentro maravilloso. Sin embargo, nuestra charla es más sobre información, y yo ayudándote a procesar dicha información si es necesario. Ella respondió, tomando otro trago de su té. Ya veo. Entonces, supongo que esto tiene algo que ver con este mundo, así como con sus dioses. Preguntó, aunque estaba seguro de que tenía razón. La mayor parte de su información más detallada provino de Rhea. Ella asintió a su pregunta. Bueno, está bien. ¿Qué es? Shirou, dime, ¿qué sabes sobre los semidioses?
Shirou levantó una ceja ante su pregunta. Eso es extraño, ¿por qué pregunta sobre eso? Son descendientes de un dios y un humano. Tienen distintos olores de acuerdo con su herencia, lo que atrae a los monstruos. Cuanto más envejecen, más crece el olor. Si se enteran de su herencia, crece significativamente. Lo habitual, sin embargo, tengo la sensación de que no es eso lo que estás preguntando. Rea simplemente le sonrió. Correcto, no lo es. Dime, Shirou, ¿sabes cómo llega a ser un semidios? ¿Cómo nacen? Los ojos de Shirou se entrecerraron. Pensé que nacieron como nacen la mayoría de las cosas. Sin embargo, sé que es un poco diferente, considerando que los dioses y los titanes no son exactamente humanos. Son similares a los seres conceptuales, en cierto modo, incluso si tienen una forma física. De donde vengo, se clasifican como un tipo de espíritu. Sin embargo, eso no impidió que nacieran los semidioses. Una vez más tienes razón, parcialmente. Verás, Shirou, siempre hay excepciones a la regla. La mayoría nace de la forma en que hablas. Sin embargo, hay algunos que nacen de una manera diferente. Hijos de las deidades que no deseo involucrarme en los aspectos más físicos del amor. Ella aclaró, haciendo que Shirou bajara su arco. No creo que haya conocido a un semidios nacido de esa manera. Parece que el proceso se haría un poco más difícil. Supongo que se deben cumplir ciertas condiciones. Aunque, lo que me preocupa, es cómo se lleva a cabo dicho proceso. Dijo, llevándose una mano a la cara. Sí, hay condiciones. Estas condiciones varían de una deidad a otra, pero el hecho es que es posible. La mayoría no elige este camino, pero hay uno que conozco que sí lo hace. Dijo, levantándose de su asiento. Athena, ella ha tenido hijos antes, aunque estos niños no son tan comunes como la mayoría de los demás. Ya veo. Tengo la sensación de que no me estás diciendo esto solo por la información, ¿verdad? Respondió, ya sintiendo una sensación de pánico invadiéndolo. Rea caminó hacia él, antes de tomar su mano y guiarlo al banco. Shirou, antes de continuar, deseo saber algo. Puedes responder lo mejor que puedas, aunque estoy bastante seguro de que sé cuál será dicha respuesta. Sin embargo, no sería una buena madre si yo no pregunté. Los dos se sentaron en el banco, antes de que Shirou se volviera y mirara a Rea a los ojos, con la intención de responder a su pregunta. Shirou Emiya, ¿amas a mi hija, Estia? Era una pregunta sencilla. Una que sería fácil de responder para la mayoría de las personas. Shirou no era la mayoría de la gente. En el momento en que la pregunta de Rea entró en sus oídos, la voz y las palabras de Estia inmediatamente regresaron a su mente. Te amo, Shirou Emiya. Palabras que había escuchado justo antes de que su agotamiento lo reclamara. ¿Cuántas veces había oído esas cosas antes? Sin embargo, esta vez se sintió muy diferente. Fue por él y sus emociones ahora sin embotar. No lo sabía, pero la sensación era casi indescriptible. Él la amaba. Honestamente, Shirou no tenía idea. Si lo que sentía era amor, entonces respondía afirmativamente, aunque era diferente al amor al que estaba acostumbrado. Una parte de él se preguntaba, ¿habría sentido emociones similares en Caldea si estuviera así allí? No lo sabía, pero sabía cuál habría sido su respuesta si todavía estuviera despierto. Entonces, Shirou respiró hondo y decidió ser honesto con ella. Lo hago, o al menos, creo que lo hago. A veces, este renovado sentido de las emociones es más un obstáculo que un regalo. Murmuró, causando que los ojos de Rea se abrieran, antes de soltar una pequeña risa. Puedo ver por qué te sentirías de esa manera. Sin embargo, creo que llegarás a apreciarlo con el tiempo. Pero creo que obtuve mi respuesta. Una que me llena de felicidad. Le dijo ella, con una sonrisa en su rostro. Ahora, al asunto de antes. Para Athena, ella debe vincularse intelectualmente con un individuo. Usando términos que entenderías, ella usaría sus pensamientos divinos para vincularse con un mortal. Esos pensamientos, después de unirse, formarían un alma. Piensa en ello como información, o un plano. Ella le dijo. Shirou entendió el concepto.
para los magos, el alma era esencialmente un plano o un registro. De la forma en que Shirou lo entendió, Athena esencialmente usó la mente, uno de los tres elementos de un ser humano, para formar un alma a partir de las experiencias combinadas de ella y quien quiera que ella eligiera. Luego, esto sería seguido por lo que Shirou supuso que era, la formación de un cuerpo para depositar dicha alma dentro. Dado que ella era una diosa, eso no sería demasiado difícil. Era un niño literal hecho de la mente. La idea era fascinante para su lado magus, pero el proceso debía ser increíblemente difícil. Para que un mortal pueda, a falta de una palabra mejor, estimular la mente de Athena, tendría que tener un nivel de intelecto increíblemente alto, o su alma tendría que poseer un alto grado de experiencia y conocimiento. Por otra parte, lo estaba basando en su entendimiento. Las leyes podrían ser diferentes aquí. Para que un mago dé forma a un alma, se requeriría la tercera magia. Para una diosa, no sería difícil. Era asombroso ahora que pensaba en ello. Tenía sentido, al menos, de alguna manera. Por otra parte, no sabía mucho sobre la tercera magia, solo lo básico. Sin embargo, las almas eran algo de lo que sabía un poco. El resultado se convertiría en una nueva alma, después de lo cual ella formaría al bebé para colocar el alma, ¿correcto? Continuó hacia Rea, decidiendo ver si su suposición era correcta. Principalmente. Ella no lo coloca exactamente en un cuerpo, el resultado es la formación de un bebé junto con el alma. Es muy similar a la reproducción normal, pero se hace de una manera muy diferente. Aunque, estoy bastante seguro de que lo sé. De lo que estabas pensando, así que diré que tienes razón en su mayor parte. Dijo con una pequeña risa, aunque dejó escapar un suspiro al final. Así es como lo hace Athena, para asegurar su condición de diosa virgen. Ninguna otra diosa virgen ha pasado por esto, solo Athena, aunque su proceso diferiría debido a su naturaleza. Shirou podía entender un poco. El de Atenea fue más fácil, ya que tenía cierto sentido. Pero la del otro... Te estoy siguiendo hasta ahora. Le dijo, inseguro de lo que vendría después. A menos que, esto tiene algo que ver con lo que quieres decirme, ¿no es así? Le preguntó, ya adivinando lo que iba a decir. Sintió algo anoche, pero no estaba seguro de qué era. Rea le dedicó una cálida sonrisa, una que estaba llena de felicidad. Fue suficiente para confirmar sus pensamientos. No ha habido otra diosa virgen además de Athena para hacer eso, hasta hace poco. Shirou miró hacia la casa, sintiendo una extraña emoción con la que no estaba familiarizado. Sentí algo, por eso me dirigí aquí para confirmarlo, y efectivamente, sucedió. ¿Sabes cómo sucedió? Ella le preguntó, haciendo que él negara con la cabeza, aunque él nunca apartó la cara de la casa. Ustedes dos se consideran una familia y ya poseían un vínculo. Sin embargo, anoche, los dos se unieron espiritualmente, alma a alma. Abrieron sus corazones el uno al otro, y las llamas que ambos poseen se convirtieron en una. Una llama de amor, familia y hogar, se unió a una llama de creación y acero. Te pregunté si la amabas, porque ella tenía que verte como su contraparte, su pareja, para que todas esas cosas se unieran. Para mi hija, el proceso es increíblemente difícil y casi imposible, por eso me sorprendió. Incluso yo no entiendo completamente la lista completa de requisitos. El fuego representa muchas cosas, es lo que me dijo Estia cuando me dio esa llama. Creación, amor, pasión, muchas cosas muy diferentes. Pero también representa la vida. My Unlimited Bladeworks puede funcionar como una fragua, que crea todo tenía que alinearse. Shirou dijo en voz baja, aunque Rea pudo escucharlo. ¿Qué harás ahora, Shirou Emiya? Ella le preguntó con un tarareo, aunque Shirou simplemente se puso de pie, antes de volverse para mirarla. No creo que sería un buen padre. Por otra parte, mi madre probablemente pensó lo mismo. ¿Has visto mis recuerdos? ¿Sabes cuántas personas, espíritus heroicos, desearían poder tener un hijo o una familia? Le dijo, la imagen de Kiyohime y Mata Hari apareció en su mente, siendo lo primero que se le ocurrió. Mi propia madre deseaba que tuviera una vida plena y feliz.
He enfrentado muchos desafíos en mi vida, me he enfrentado a dioses y demonios, héroes y villanos, y bestias nacidas de la humanidad. No veo ninguna razón por la que fallaría. Estar a la altura de las circunstancias ahora. Le dijo, aunque Rea podía ver un ligero temblor en sus manos. Es normal tener miedo, Shirou. Tener un hijo es una gran cosa. De repente te despertaste y descubriste que tendrás uno, nada menos que con una diosa. Cualquier otro mortal estaría entrando en pánico con razón en este momento. Especialmente al considerar cuál diosa es. Ella le dijo, aunque era principalmente para ver lo que diría. Sabía que Shirou no era la mayoría de los hombres. Si te refieres a otros dioses, no me importan. Me he enfrentado a cosas peores que los dioses. Enfrentarse a cualquier cosa con poco o ningún miedo. Respondió, haciendo que Rea sonriera. No tengo ninguna duda al respecto. No tienes idea de lo que estás sintiendo. Puedo verlo, pero también sé por qué te sientes así. Es por eso que te dije que no eres como Archer, ni la otra versión. Solo te está golpeando. Incluso ahora, puede que no lo entiendas, pero para eso está ella. Dijo Rea, señalando hacia la casa. Shirou, no te mentiré. Esto será difícil, lo sé, porque soy madre. Pero sigues pensando como un héroe, y no como un hombre. Eso hizo que Shirou la mirara a los ojos, un poco sorprendido. Sé un hombre, no el héroe. Confía en el uno en el otro, confía en el uno en el otro y encontrarán la respuesta a todas sus preguntas. Shirou pudo ver una mirada de comprensión en su rostro. Shirou respiró para calmarse. Todavía no sabía qué haría, o qué pasaría, pero sabía que Rea tenía razón. Mientras tuviera a Estia con él, podría resolverlo. Le sorprendió pensar de esa manera. Hice lo que vine a hacer. Ahora, tienes que hacer lo que debes hacer. Ve, Estia se despertará pronto. Tal vez, despertarse con un desayuno recién hecho sería un buen placer, ¿no? Dijo con una risita, antes de palmear a Shirou en la espalda. Estarás bien, Shirou. Creo en ti y Estia confía en ti. Si alguna vez necesitas algo más, solo llámame. Ella dijo, antes de teletransportarse. Shirou se quedó de pie allí, contemplando sus palabras. ¿Cómo se supone que debo llamarte? Pensó distraídamente. Dejó escapar un suspiro, antes de mirar hacia la casa. Porque esto se siente peor que ser responsable de la restauración de la humanidad. Se rió levemente para sí mismo. ¿Un padre, eh? Es una pena que mi madre no pueda estar aquí para verlo. Pensó para sí mismo, antes de comenzar su camino hacia la casa. Haría lo que dijo Rea y confiaría en Estia. Haría lo que mejor sabía hacer y continuaría avanzando, un paso a la vez. Solo que esta vez, no estaría solo. Shirou entró en la casa, antes de decidir hacer lo que dijo Rea. Caminó hacia la cocina, sacando todo lo que necesitaba. Miró hacia Estia. Tal vez, no merezco esto, pero supongo que seguiré el consejo de mis amigos y seré egoísta, pensó con una sonrisa. Estia tuvo un sueño placentero, aunque tenía la sensación de que no sería un sueño por mucho más tiempo. Todavía no sabía qué le diría Shirou. Esperaba que él no se enfadara, o decepcionara, o que realmente tuviera sentimientos negativos. Sabía que lo que sucedió fue egoísta de su parte, pero sintió que era lo correcto en ese momento. Ni siquiera sabía realmente lo que pasó, solo que se sentía bien. Honestamente, ni siquiera sintió el miedo que alguna vez sintió. En cambio, solo sintió felicidad. Esperaba que Shirou sintiera lo mismo. Nunca le había preguntado a Shirou sobre sus pensamientos sobre tener hijos, ahora que lo pensaba. Mientras pensaba esto, un olor familiar y encantador se apoderó de ella. Sus ojos se abrieron lentamente. En el momento en que lo hizo, notó que Shirou no estaba allí. Se sintió un poco decepcionada al darse cuenta, pero luego notó que él estaba terminando de cocinar lo que sea que estaba haciendo. Al parecer, la había visto hacer algunos movimientos, porque de repente se quedó quieto por un momento. Luego vio una pequeña sonrisa aparecer en su rostro. Buenos días, bueno, en realidad es por la tarde. Se encogió de hombros. Pensé en dejarte dormir y hacer algo de desayuno. Ella lo vio comenzar a colocar comida en algunos platos. Ya veo.
Gracias, Shiro. Dijo un poco incómoda, comenzando a levantarse de la cama. Vio que Shiro la miraba con expresión confundida. Bueno, no creo que tengas que agradecerme por preparar el desayuno, pero de nada. Estaba un poco sorprendida por la, falta de reacción de Shiro. ¿Estoy haciendo un gran problema cuando no lo es? Pensó para sí misma, antes de negar con la cabeza. No, es un gran problema para mí, tal vez está tratando de hacerme sentir menos incómodo al respecto. Su rostro luego se quedó inexpresivo por un momento. Estoy actuando como una niña que acaba de recibir su primer beso. Sin embargo, cuando lo pensó, eso era realmente cierto. Ella dejó escapar un pequeño gemido al darse cuenta. Correcto, diosa virgen, ¿estás bien, Estia? Escuchó a Shiro preguntar, lo que la hizo recordar lo que estaba haciendo. Sí, no hay problema, solo pensar es todo. Ella respondió con una sonrisa. Shiro simplemente asintió, antes de colocar los platos sobre la mesa cerca del área de la cocina. Sabes, no tenías que venir a la mesa. Le dijo, viéndola sentarse a la mesa. Ella inclinó la cabeza, sin entender lo que él quería decir. Rastrear. Luego extendió su mano y formó una pequeña mesa a su lado. Podría habértela traído. Me aseguraré de recordar eso, Shiro. Pero hoy tenía ganas de comer en la mesa contigo. Ella respondió, aunque en realidad, era porque tenía que contarle a Shiro sobre su situación actual. Shiro dejó escapar un murmullo ante sus palabras, antes de dejar la comida. Estia estaba un poco sorprendida por Shiro, o más bien, por el hecho de que no le disgustaba la atmósfera actual. No podía contar las veces que habían hecho esto antes, ya que Shiro siempre le preparaba el desayuno, pero ahora se sentía diferente. El ambiente se sentía más cálido. O tal vez, fue solo por ella. Sin embargo, iba a tener que arruinarlo. No quería prolongarlo más. Era mejor terminar de una vez, al menos eso pensaba ella. Ella sentó los utensilios en su mano, antes de mirar a Shiro. Él simplemente la miró con una mirada curiosa, antes de copiarla. Shiro, no estoy seguro de cómo decir esto, así que seré directo. Ella dijo, reuniendo su coraje. Honestamente, actuar así no era propio de ella. Por lo general, esto sería muy simple. Sin embargo, pensó que tenía que ver con todo el tiempo que pasaba con Shiro. Shiro simplemente le sonrió, antes de sacudir la cabeza. No tienes que decir nada. Lo vio frotarse la nuca, algo que había visto tantas veces que lo esperaba. Ya lo sé, así que no hay necesidad de estar tan nervioso. Ella lo sabe. Sus ojos se abrieron ante la información. ¿Cómo te enteraste? Sin embargo, tenía la sensación de que ya sabía cómo hacerlo. Puede que Rea haya pasado por aquí cuando estabas dormido. Respondió, sin perder nunca la sonrisa reconfortante que le estaba lanzando. Lo admito, me sorprendió, entre otras cosas. Debe haber notado algo, porque Shiro procedió a ponerse de pie y caminar hacia ella. Estia, está bien. Estoy bien, incluso feliz. Todavía estoy un poco confuso con los detalles de todo el asunto, pero no tienes que parecer tan asustado. ¿Realmente luzco en pánico? Estia pensó, antes de ponerse de pie y mirarse en un espejo cercano. Oh, supongo que me veo así, lo siento, solo tenía una larga lista de cosas que iba a decir. Me recuerda cuando estaba enojado contigo. Ella le dijo, haciendo que su rostro finalmente cambiara, tomando una apariencia un poco decepcionada. Reuní el coraje y la determinación para la revelación, ahora me siento engañado. Shiro dejó escapar una pequeña risa. Bueno, ¿qué tal si prometo no interrumpir la próxima vez? De esa manera puedes sacarlo de tu sistema. Estia lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados, lo que provocó que soltara una risa nerviosa. Ella dejó escapar un suspiro, antes de caminar hacia él y mirarlo a los ojos. ¿Por qué eres tan alto? Ella pensó, ya que era una cabeza más baja que él. Podía hacerse más alta, pero estaba un poco apegada a su forma actual. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Quiero decir, simplemente te lo dije sin preguntarte cómo te sentías primero. Simplemente se sintió bien en el momento.
Incluso si tu mamá no viniera a hablar conmigo, estoy seguro de que hubiera estado bien. Quiero decir, podría haber entrado en pánico o algo así, pero me habrías hablado sobre eso. Además, cualquier duda que tenga no se trata exactamente de un niño, sino más bien de mí mismo. Él le reveló, haciendo que ella dejara escapar un gemido decepcionado. Pero estoy dispuesto a superar eso. O intentarlo. Realmente nunca confié en nadie antes, así que soy un poco nuevo en todo esto. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No, eso no está bien, quiero intentarlo. Le dijo, frotándose la nuca de nuevo. Estia inclinó la cabeza, antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Ella sonrió, antes de caminar hacia él. Eres realmente malo en esto. Dijo con una risita, antes de proceder a abrazarlo. Incluso peor que yo, y soy una diosa virgen. Luego sintió que Shirou dejó escapar un tarareo. Gracias, Shirou, por aguantar todo esto. Sé que esto es un poco al revés, pero para una diosa y alguien con una cosmovisión distorsionada, supongo que este tipo de comienzo solo tiene sentido. Sí, supongo que tienes razón. Dijo en voz baja. Entonces, ¿te importa si pregunto, cómo va a suceder exactamente esto? ¿Es similar a los humanos? Preguntó, haciéndola reír. Ella pensó que él tendría curiosidad al respecto. Sin soltarse, procedió a explicar algunas cosas. Bueno, depende un poco. Para las mujeres humanas, su embarazo en realidad no duraría tanto. Es un poco acelerado. Para las diosas, bueno, depende de su estado de ánimo. Personalmente, preferiría hacerlo normalmente, como un ser humano, aunque solo sea para experimentar la maternidad. Sin embargo, me temo que eso tendrá que esperar. Ella le dijo. Sin embargo, ella no vio la expresión de perplejidad en su rostro, ni captó que insinuaba una segunda vez. Me temo que tendré que apresurar un poco las cosas. Un mes en el Olimpo debería ser suficiente. Es una cuestión de orgullo para mí. Dijo, principalmente para sí misma. Shirou no sabía que Estia todavía estaba un poco molesta con Athena, razón por la cual se apresuró. Sabía que Atenea solía esperar, al menos, 2 meses antes de dar a luz a dicho niño. Se negó a ser la segunda, aunque admitió estar un poco emocionada y ansiosa. Ya veo, entonces un mes para prepararte. Escuchó a Shirou murmurar para sí mismo. Espera, estaba preguntando por qué planeaba prepararse. Pensé que solo tenía curiosidad. Ella concentró sus poderes en él, antes de notar que en realidad estaba un poco emocionado. De hecho, hizo que sus ojos se abrieran. Realmente eres otra cosa, Shirou. Estoy pensando que deberíamos usar esa casa que compraste, ya que preferiría no tener un hijo semidios en medio del bosque, un bosque en el que regularmente matas monstruos. Ella decidió decir. Sintió a Shirou tararear en respuesta, antes de sentirlo asentir a sus palabras. Él realmente toma mis palabras en serio, ¿no es así? Bueno, supongo que puedo empezar a prepararme durante ese tiempo. ¿Cuándo planeas irte? Le preguntó a ella. Ella se echó hacia atrás y lo miró, y él la miró con una sonrisa amable en su rostro. Bueno, pensé que cuanto antes mejor. Iba a esperar unos días, pero ahora que básicamente arruinaste mis planes al ser tan amable y tolerante, creo que sería mejor. Además, significará que nosotros tendremos un mes entero juntos antes de celebrar el 4 de julio. Estia dijo con una sonrisa feliz. Estia siempre disfrutó del 4 de julio, ya que solía reunir a las familias para un día de celebración muy divertido. Poder celebrarlo con su propia familia solo lo hizo mejor para ella. El solo pensamiento ya la estaba llenando de calidez. Shirou soltó una risita ante sus palabras. Ya veo, eso tiene sentido. Entonces, supongo que eso significa que saldrás después de esto. Preguntó, a lo que Estia solo asintió. No te preocupes, el tiempo va a pasar volando. Además, tengo el presentimiento de que estarás ocupado mientras yo no esté. Ella dijo, finalmente soltándolo. Él inclinó la cabeza ante sus palabras. Luego hizo un movimiento con la mano, diciéndole que se inclinara. Shirou obedeció, inclinándose un poco, donde Estia colocó sus manos sobre su rostro. Solo diré esto.
Afrodita pasó por la panadería mientras no estabas. Ella le dijo, viendo una expresión de sorpresa en su rostro. No te preocupes, si ella viene mientras no estoy, sus encantos no deberían funcionar contigo. Pero, aún así, pensé que debería advertirte. Luego le sonrió, aunque tenía una mirada traviesa. Shiro había logrado tomarla con la guardia baja muchas veces desde que lo conocía. Entonces, sintió que este sería el momento perfecto para vengarse. Shiro levantó una ceja, antes de que Estia le diera un pequeño beso en la mejilla. Tenía que usar ese coraje y determinación acumulados para algo. Hasta pronto, Shiro. Ella dijo, antes de soltar su rostro. Ella notó la sorpresa y el enrojecimiento en su rostro. Fue suficiente para que ella sonriera y vitoreara interiormente su victoria. Luego pasó junto a él, dirigiéndose hacia la chimenea. Sin embargo, en su camino hacia allí, Shiro la interrumpió, justo cuando estaba a punto de teletransportarse. Oh, Estia, antes de que te vayas, dijo, aunque ella tenía la clara sensación de que tenía una sonrisa en su rostro. Ella podía sentirlo. Una sensación de temor comenzó a apoderarse de ella. Yo también te amo. No estaba dormido. Sus palabras hicieron que Estia tropezara, antes de teletransportarse rápidamente, demasiado avergonzada para quedarse. Shiro se quedó mirando el hogar, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Sabía lo que estaba haciendo Estia. De acuerdo, lo tomó con la guardia baja, pero logró recuperarse. Aún así, sintió cierta preocupación acercándose sigilosamente a él. Supuso que no sería fácil simplemente, tratar de ser normal. La verdad innegable era esta, él no era normal. No había sido normal desde el día que lo sacaron de un incendio. Todas las cosas que experimentó desde entonces solo lo alejaron aún más de ser normal. ¿Qué persona normal sería capaz de manejar las cosas que Fujimaru le hicieron? Una parte de él se preguntaba si realmente podría hacerlo. Si pudiera tener una vida normal. Siendo realistas, sabía que eso era imposible. Su mala suerte básicamente aseguró que se viera envuelto en situaciones que no eran ordinarias. Su propia naturaleza lo hizo imposible, queriendo salvar y ayudar a los demás. Sin embargo, eso no significaba que no lo intentaría. Separar esas dos cosas sería difícil, pero estaba seguro de que podía hacerlo. Como dijo Rea, tengo a Estia para que me ayude, pensó, antes de tomar una respiración profunda. Miró hacia la mesa, viendo las sobras allí. Supongo que limpiaré, antes de salir y preparar las cosas, pensó para sí mismo, dejando escapar un suspiro. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba haciendo o qué hacer, pero era un solucionador de problemas. ¿Qué tan difícil podría ser? La respuesta: muy. Habían pasado 2 semanas, con Shiro visitando varias tiendas y comprando muchas cosas diferentes. Honestamente, no sabía casi nada acerca de los niños. ¿Había interactuado con niños? Sí. ¿Bebés? No. Aunque, incluso sus interacciones con los niños eran limitadas. Más allá de salvar semidioses, las únicas veces que lo hizo fue con los niños sirvientes en Caldea. Incluso entonces, eran sirvientes y él era básicamente una niñera, junto con Archer, quien era su futuro yo. Entonces, para aprender un poco más, hizo lo que mejor sabía hacer. Él estudió. Estaba agradecido por las bibliotecas y la inmensa riqueza de conocimientos que contenían. No se dio cuenta de cuánto extrañaba la tecnología hasta que llegó a este mundo. En Caldea era 2015. Aquí llegó a finales de 1991. Por supuesto, no usó la tecnología demasiado, pero la usó para ciertas cosas. Por ejemplo, recopilación de información. Entonces, Shiro estaba usando libros. Peor aún, lo estaba leyendo mientras trabajaba en su panadería. Apuesto a que Estia se reiría de mí si me gusta esto. Afortunadamente, fue un día lento. Entonces, pudo concentrarse en hacer lo que disfrutaba, que era preparar comida. O mejor dicho, al horno. No fue algo que siempre disfrutó, pero después de convertirse en el panadero designado en Chaldea, descubrió que disfrutaba ver a la gente disfrutar de los postres y las golosinas que preparaba.
Shiro estaba sacando un nuevo lote de galletas, preparándose para colocarlas en el mostrador para los niños de la tienda, cuando entró otro cliente. Sin embargo, el cuerpo de Shiro se puso rígido y sus sentidos se pusieron en alerta máxima cuando notó cierto olor. Uno que le recordaba a Medusa, Mata Hari y algunos otros sirvientes. Realmente no quería saludar a este individuo. Puede que tenga resistencia a los efectos de encantamiento gracias a los regalos de Hestia, el brazalete de Circe y Medea, y la resistencia innata que acumuló, junto con algunas bendiciones, que todavía estaba tratando de descifrar, pero aún lo aterrorizaba. Rastrear. Él susurró. Después de activar sus circuitos para ayudar a anular algunos de los efectos, se volvió y saludó al nuevo cliente. Hola y bienvenidos a un límite de Sweets Bakery. Dijo, tratando de ocultar su ansiedad con amabilidad. En el momento en que se dio la vuelta, casi dejó de respirar. Hestia era la mujer más hermosa a sus ojos. Poseía una belleza como Marta, Jeanne, Kiyohime, Ereshkigal y Okita, que era una belleza natural y sin pretensiones, muy parecida a una hermosa flor delicada. Una flor que podría matarte, pero hermosa de todos modos. Tenía una sonrisa pura, honesta y gentil, y sus ardientes ojos rojos irradiaban una calidez amorosa. La mujer frente a él, era innegablemente hermosa de una manera totalmente diferente. Su preferencia personal era a alguien como Hestia. Incluso en Caldea, sus preferencias eran las mismas, ya que nunca le importó mucho la apariencia física. Entonces, pensó que ella tendría una apariencia similar, ya que, según Hestia, Afrodita aparece como el epítome personal de la belleza de una persona. En cambio, lo que vio fue a alguien que parecía una mezcla de algunos de los espíritus heroicos más atractivos físicamente que conocía. En particular, Skatach, Cleopatra, Medusa, Nero, Kiara y Artemis. Sin embargo, notó que estaba mezclado de una manera muy sutil. Tenía cabello largo y rubio, ojos azules como un manantial claro y una piel perfecta y sin imperfecciones. Su cuerpo estaba perfectamente proporcionado, tenía unas piernas largas y llamativas, una impresionante figura de reloj de arena y parecía estar increíblemente en forma, muy parecida a Skatach. Su rostro era increíblemente similar al de Nero, Musashi y Arturia. Luego, su mente reprodujo un recuerdo. Soy la encarnación de la diosa Venus, la flor de Olimpia. Mire mi belleza y gracia y siéntase libre de elogiarme, maestro. Shiro sintió que su ceja se crispaba ante dicho recuerdo. Nero nunca debe enterarse de esto. Negó con la cabeza, antes de volver a concentrarse. Afortunadamente, no sintió ningún tipo de interferencia mental. La vio caminar hacia el mostrador, notando la gracia de sus movimientos y el balanceo de sus caderas. El vestido de satén rojo muy parecido a Nero que llevaba no ayudaba en nada. Bueno, hola, guapo. No te he visto aquí antes. Debes ser el dueño del que me habló tía. Hablaba con una voz como la de Medusa, pero contenía una dulce alegría, similar a la de Med. Mi nombre es Dite, es un placer conocerte. Luego le lanzó una sonrisa deslumbrante. Shiro casi tuvo que romperse la mano detrás de la espalda para evitar que su rostro se enrojeciera. Incluso entonces, tuvo que desviar la mirada un poco, lo cual fue un gran error. Oh, no hay necesidad de apartar la mirada, es solo una sonrisa, cariño. Ella dijo con una risita. Mierda, ella realmente es como Med, pero en lugar de una humana, es una diosa literal. Shiro ya había comenzado a recordar los planes de contingencia que hizo para Med y todas las formas en que trató con ella. Él gimió interiormente. Tengo la sensación de que me va a causar más problemas que los que me causó Med. Se frotó la nuca y dejó escapar una risa nerviosa, antes de devolverle la sonrisa a la diosa. Bueno, es un placer conocerte, Dite. Mi nombre es Shiro Emiya, y de hecho soy el dueño de este establecimiento. Él le respondió. Mientras ella no use los mismos trucos en Med, estaré bien. Algo en su respuesta debe haber sorprendido a la diosa, ya que sus ojos parecieron agrandarse un poco antes de mirarlo con renovado interés. Afrodita no esperaba exactamente encontrarse con Shiro. Quería visitar a Hestia y tener una charla amistosa con ella.
A diferencia de la mayoría de las otras diosas, Hestia y ella tenían una muy buena amistad. Siempre podía visitarla en su hogar, pero a veces disfrutaba la sensación de conversar en el mundo mortal. Sabiendo que Hestia ahora estaba ayudando a un mortal en una panadería, pensó que era su oportunidad de saber más sobre Hestia y su amiga. Estaba interesada, ya que no podía recordar un momento en que Hestia estuviera interesada en un humano hasta este punto. Por lo tanto, decidió visitar y tal vez obtener algunos obsequios agradables mientras estaba en eso. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la panadería, no era Hestia quien atendía el mostrador. En cambio, era un hombre humano. Un hombre humano bastante apuesto, si fuera honesta. Tenía el pelo rojo con puntas blancas, ojos de bronce dorado que tenían un color acero que brillaba y, lo que parecía ser, una cicatriz horizontal en la mejilla izquierda. Tenía una camiseta negra sencilla con una hermosa bufanda roja y dorada alrededor de su cuello. La camisa hizo poco para ocultar el físico bien formado que poseía. Para un ser humano de esta era poseer el físico de un héroe, construido para batallas de vida o muerte, fue realmente sorprendente, especialmente considerando que dirigía una panadería. Tenía una voz gentil y amable, aunque podía escuchar algo de acero presente en su interior. Por extraño que parezca, cuando se fijó en ella, no pareció mirarla con lascivia como la mayoría de los hombres. De hecho, su mirada parecía un poco más analítica y curiosa, en lugar de la mirada que ella esperaba de un hombre humano que la miraba. Se preguntó por qué era eso. Por lo general, aparecía como el epítome de la atracción sexual o física de quien quiera que la mirara, pero él no parecía tan molesto. Sin embargo, pensó que él podría haber sido alguien que prefería la belleza como la de Hestia, que era completamente diferente a la de ella. Ella no pensó mucho en eso, hasta que habló con él. Sus palabras pudieron encantar a casi todos los hombres humanos, aunque hubo algunas excepciones. Parecía que este humano era uno. Si bien tuvo alguna reacción cuando ella le sonrió, no fue del tipo que ella esperaba. De hecho, simplemente lo ignoró y logró presentarse sin problemas. Su respuesta y su sonrisa amable y genuina la tomaron con la guardia baja. Luego estaba su nombre. No parecía japonés, especialmente con el color del cabello, que era algo que la desconcertaba. Ella pudo verlo mejor, notando leves cicatrices en sus brazos, así como la sensación extrañamente familiar que estaba irradiando. Él le interesó. Podía sentir sentimientos de amor dentro de él y podía decir que él no era completamente inmune a sus poderes o apariencia. Sin embargo, su voluntad era fuerte e inflexible. De hecho, no pudo evitar estremecerse en el pequeño momento en que sus ojos se volvieron intensos, antes de su sonrisa. Lo que ella sentía de él era nuevo. Era como el acero. Honestamente, fue un poco emocionante. No había conocido a nadie así antes. Incluso los héroes del pasado, ni siquiera Ares, nunca antes le habían dado ese tipo de impresión. Se preguntó qué tipo de hombre era este, especialmente porque Hestia parecía cercana a él. Honestamente, no parecía alguien en quien Hestia estaría interesada. Esto solo le intrigaba más. Quería saber más sobre este humano. Quería ver qué era lo que causaba que Hestia quisiera no solo protegerlo, sino también pasar tiempo con él en el mundo de los mortales. Ya veo. Tía habló muy bien de tus habilidades, y quería pasar y ver si realmente eras tan excepcional como dijo que eras. Shirou dejó escapar un murmullo ante sus palabras, antes de pasarse una mano por el cabello. Bueno, ¿qué te gustaría tener? Mientras tenga los ingredientes, entonces se puede hacer lo que quieras. Respondió con una leve sonrisa. Afrodita lo observó de cerca, queriendo capturar cada detalle. Tenía que haber algo especial en él, y ella lo encontraría. Aunque solo sea por su propia curiosidad. Afrodita se llevó una mano a la barbilla antes de mirar a Shirou con una sonrisa juguetona. ¿Qué tal 5 de estos panecillos para parejas, pero puedes hacer que tengan grandes corazones en lugar de flores? Además, me gustaría un pequeño pastel de chocolate, aunque me gustaría que lo decoraras como si se lo estuvieras dando a tu amante. Ella le disparó un niño, a lo que Shirou simplemente negó con la cabeza, aunque Afrodita podía decir que su apariencia lo estaba afectando un poco.
Bueno, al menos sé que se siente atraído por mi apariencia. Debo decir que tiene buen gusto. Esta es una de las mejores formas que me ha dado un mortal. Pensó, mirándose en un espejo después de que Shirou se volviera. Bueno, definitivamente puedo hacer esos muffins, pero el pastel será un poco desafiante. Sin embargo, definitivamente haré mi mejor esfuerzo. Él le respondió. Desconocido para Afrodita, pero Shirou pensó que simplemente copiaría un pastel que recibió durante San Valentín. La pregunta era, ¿cuál? Creo que casi me muero por todo ese chocolate. Pensó para sí mismo. Cuando comenzó a trabajar en los muffins, no sabía qué hacer con el pastel. Sin embargo, apreciaba a Afrodita, ya que ella le recordaba algunos momentos divertidos. Si bien todo ese chocolate pudo haber sido malo para su salud, excepto tal vez cierta manzana, aunque eso fue malo para su salud por una razón diferente, agradeció todo el trabajo duro puesto en esos regalos. Incluso Kiyohime, aunque hubiera preferido que no se envolviera con un lazo. Eso fue particularmente malo para mi corazón. Al igual que su segundo intento, estúpido elixir. Luego estaba el de Meriane, aunque eso tuvo más que ver con el hecho de que casi me rompí los dientes cuando lo mordí. De hecho, dejó escapar una pequeña risa ante ese recuerdo. Shirou simplemente sonrió ante los recuerdos. Había muchos más, como el chocolate que recibió de Shuten y Serenity, uno lo hizo perder el conocimiento y el otro lo envenenó. Aunque, tenía que admitirlo, ambos eran buenos. Mientras pensaba en ello, la elección perfecta entró en su mente. Copiaré el pastel que Machi y Fujimaru hicieron para mí. Tal vez agregue una espada de chocolate para no sentirme tan culpable por copiarla, pero funcionará perfectamente. Tenía fruta lista, así como un montón de glaseado y demás. Fue uno de los más memorables que recibió, ya que estaba increíblemente bien hecho. Claro, el que recibió fue un pastel de queso, pero podría hacer lo mismo con un pastel de chocolate. Con una expresión determinada, Shirou estaba listo para comenzar. Moviéndose hábilmente alrededor del área de la cocina en la panadería. Desconocido para él, pero Afrodita lo estaba observando de cerca. De hecho, estaba bastante agradecido de que ella lo dejara trabajar sin distraerlo. Pudo concentrarse completamente en lo que estaba haciendo, lo que le permitió elaborar los productos horneados de mejor sabor. No solo eso, sino que ella era peligrosa. Probablemente la seductora más peligrosa que había conocido, salvo quizás Kiara. Mientras trabajaba, su mente vagaba por esos hilos de los que Estia le había hablado. Bendiciones y hebras de divinidad que poseía. La teoría más probable que tenía sobre ellos era que eran representativos de los lazos que hizo con los sirvientes. De donde él era, no tendrían ningún significado real. Sin embargo, en este nuevo mundo, se manifestaron como bendiciones y hebras de divinidad debido al cambio de reglas. Su cánica de realidad, por ejemplo, no estaba siendo aplastada por el mundo cuando la activó. Más bien, era como si el mundo estuviera tratando de hacerle un lugar. Todavía costaba energía mágica lanzarlo, pero cuando lo hacía, era casi como si el mundo acomodara su existencia. Clasificándolo como un reino estable separado por completo. El pensamiento era un poco aterrador. No había hecho muchas pruebas, pero notó que ciertos artículos en su cánica de realidad costaban menos de lo normal para llamar. Incluso el arco de Orión, que estaba seguro de que era un arma divina, o al menos tenía atributos divinos, pudo ser analizado e incluso rastreado. No lo había intentado, pero estaba bastante seguro de que ahora se podrían rastrear ciertas construcciones divinas. Intentó no pensar en ello, pero no le importó la actualización. De vez en cuando, Shirou podía sentir el poder de Afrodita arañando sus defensas. Supuso que Medea había instalado ciertas protecciones en sus encantos, considerando que podía sentirlo combatiendo el poder de Afrodita. Supongamos que el odio de Medea por Afrodita puede trascender mundos, pensó con un resoplido divertido. Sin embargo, estaba sorprendido, ya que Afrodita parecía una persona bastante paciente, considerando que solo estaba sentada en el mostrador con una sonrisa en su rostro. Supuso que tomaría entre 45 minutos y 1 hora y media completar el pastel. Quizá por eso pidió las magdalenas. Dejó escapar un suspiro.
Esto va a ser 2 horas largas, pensó, notando que ella abría los ojos cuando él la miraba, antes de que ella lo saludara juguetonamente. Shirou respondió con una sonrisa y un gesto propio. Si hay mundos paralelos, entonces me pregunto si hay otros yo que tienen que lidiar con cosas como esta. ¿Una panadería de todas las cosas? ¿Qué clase de poderoso guerrero y héroe se relegaría voluntariamente a dirigir una panadería? Artemisa pensó para sí misma. Mia había regresado con ella y lograron obtener información de una hija de Afrodita, aunque fue como arrancarse los dientes solo para que ella les dijera eso. Ella negó con la cabeza, no importaba. El hecho de que lograron obtener esa información fue bueno. Significaba que ahora tenía una ubicación para el hombre llamado Shiro Emiya. Normalmente, ella no pasaría por todos estos problemas por algo como esto, pero se lo debía. Tenía que admitir que era sorprendente que él eligiera ser un panadero de todas las cosas. Sorprendentemente, ella no odiaba la lección. De hecho, hizo que su opinión sobre el hombre aumentara un poco. Sin embargo, se reservaba su juicio hasta que realmente conociera al hombre. Lamentablemente, tendría que esperar. Se acercaba el solsticio de verano y tenía que hacer algunos preparativos antes de poder encontrarse con él. Aún así, eso no significaba que no pudiera enviar a sus cazadores a revisar las cosas. Mia conocía al hombre y estaba ansiosa por agradecerle por salvarla a ella y a sus amigos. Sin embargo, tuvo que enviar a alguien con más experiencia para que los acompañara. Quizás envíe a Zoe para que los acompañe. Conmigo haciendo mis preparativos, tendrá algo de tiempo libre. Luego asintió para sí misma. Está bien, haremos eso. Solo esperaba que no tuvieran ninguna complicación en el camino. Muy bien, un pastel de chocolate, edición de San Valentín para un cliente muy paciente. Dijo Shirou, colocando el pastel frente a la diosa. Afrodita miró el pastel, admirando la bonita flor rosa comestible y las mariposas rosadas, así como todas las demás decoraciones. Pareció sorprendida de que él hiciera un pastel apilado, pero sintió que debería exagerar. Parecía realmente impresionada, lo que lo hizo sentir subestimado. Si hubiera tenido más tiempo, además de un pedido más grande, podría haber hecho algo realmente impresionante. Es muy hermoso, casi sería una pena comerlo. Dijo, admirando aún más el pastel. Genial, parece que pasa, pensó, antes de quitarse el delantal que tenía puesto. Pero, me lo voy a comer de todos modos. Dijo en un tono emocionado e infantil, incluso agregando una risita al final. Bueno, eso es bueno. Odiaría hacer un pastel tan delicioso y ver que se desperdicia. Afrodita lo miró, pero él notó un cambio en la forma en que ella lo miraba. No estaba seguro de que le gustara. De todos modos, puedes tener eso aquí o puedo conseguirte una caja. Él le dijo a ella. Creo que me llevaré esto a casa y lo disfrutaré. No estoy seguro de querer que me veas llenándome la cara todavía. Ella rió. Sin embargo, Shiro estaba un poco preocupado por la forma en que lo expresó. Rápidamente alcanzó debajo del mostrador y agarró una de las cajas. Con cuidado colocó el pastel dentro. ¿Puedo traerle algo más, señorita Dite? Shiro puso su habitual sonrisa amable, aunque realmente estaba tratando de distanciarse lo más posible. No quería atraer la atención de la diosa del amor. Ella inclinó la cabeza y dejó escapar un pequeño tarareo. No, creo que eso será todo. Aunque, si me gusta este pastel, definitivamente regresaré. Aunque, planeo regresar de todos modos. Entonces, ¿por qué no piensas en otra cosa que pueda disfrutar? Y sorpréndeme cuando regrese, ¿de acuerdo? Dijo ella con un guiño, mientras le lanzaba un beso. Recogió el pastel y los muffins restantes y procedió a salir de la tienda. Si estaba agregando algo de balanceo adicional a sus pasos, Shirou no podía decirlo. O más bien, se negó a reconocerlo, principalmente por el bien de su cordura. Los poderes de la diosa son aterradores. Al menos, él lo atribuyó a eso. Cuando ella abrió la puerta, notó que ella le devolvía la mirada. Ella levantó una ceja, antes de que una sonrisa juguetona apareciera en su rostro. Luego se fue, permitiendo que la puerta se cerrara.
Shirou se quedó allí durante un buen minuto, antes de dejar escapar un profundo suspiro. Estia, por favor regresa antes de que regrese a la tienda, pensó, mientras se pasaba una mano por el pelo. Solo notó que su corazón latía muy rápido, lo que le molestaba. Negó con la cabeza, antes de que se le ocurriera una idea. Corrió a la pequeña mesa de la esquina en la que se sentó mientras esperaba a los clientes. Metió la mano en su bolso y sacó algunos libros. Se sentó a la mesa y comenzó a leerlos. Mientras lo hacía, sintió que volvía a la normalidad. Se echó hacia atrás, antes de sonreírse a sí mismo. Un niño. Eso es todo lo que tengo que recordar. Él pensó. Él era feliz. Afrodita no iba a cambiar eso. No iba a permitir que lo arrastrara a su ritmo. Esta vez lo tomó desprevenido. La próxima vez, estaría listo. Sabía cómo hacer pociones, podía crear algo que lo ayudara. Medea, Circe, gracias por enseñarme todo lo que pudisteis. Realmente me está ayudando. Afortunadamente, tuvo un resto del día bastante aburrido, aunque comparando su tiempo con Afrodita con todo lo demás, por supuesto que sería aburrido. Shirou cerró la tienda y procedió a regresar a su hogar, o más bien, al nuevo hogar. Se instaló bastante bien de antemano, ya que se suponía que sería el hogar de su taller, pero ahora, se sentía como un hogar adecuado. O más bien, tan apropiado como podría ser un hogar sin una familia viviendo en él. No importaba, ya que planeaba dirigirse al gran cobertizo tan pronto como llegara a casa. Estaba trabajando en algo importante, y estaba a punto de terminar. Probablemente terminaría esta noche, lo cual sería perfecto, ya que tendría tiempo de sobra antes de que Estia regresara. Mientras cabalgaba de regreso a su casa, captó un olor familiar. O más bien, múltiples olores familiares. Podía sentir que lo miraban mientras cabalgaba de regreso a casa. Sin embargo, solo estaban mirando. Era un poco extraño, aunque decidió ignorarlo después de recordar de dónde venía el olor. Las cazadoras de Artemisa. Genial, justo lo que necesito. Gimió, pero supuso que, mientras no lo molestaran, él no los molestaría a ellos. Solo esperaba que no estuvieran aquí por algo problemático. Sabía que era su mala suerte. Ahora que estaba tratando de ser normal, todo estaba saliendo a la luz para asegurarse de que eso no sucediera. ¿Qué sigue? Atenea aparece y me sorprende con algo. Dejó escapar un suspiro. Después de llegar a casa, hizo su limpieza habitual, antes de decidir dirigirse al cobertizo. Sintió las miradas de las cazadoras observándolo mientras entraba al cobertizo. Afortunadamente, él mismo construyó la cosa, por lo que sabía que no podrían ver el interior. No es que vieran nada interesante. Aparte de espadas, pipas, máquinas, gemas, herramientas de grabado y cepillos, no había nada fuera de lo común. Se acercó a una mesa, donde vio su proyecto actual. Rastrear. Luego activó sus circuitos mágicos. Proyectó múltiples copias de Kanzumi Bakuya. Shirou luego agarró algunos talismanes que había logrado recrear con sus habilidades inferiores para hacer talismanes. Golpeó algunas en las espadas, específicamente, una que encogía objetos y otra que ayudaba a la estabilidad de un objeto. Después de encogerlos, comenzó a realizar su operación habitual de hechicería. En particular, alteración y refuerzo. Si pudiera transformar a Kanzumi Bakuya en armas, entonces podría alterarlas en casi cualquier cosa con suficiente práctica. Al menos, esa era su teoría. Honestamente, estaba teniendo problemas para mantener la estabilidad estructural de las proyecciones alteradas. La cuestión era que era él usando solo sus propias habilidades, o las de sus otros yo, que contaban a Muramasa por alguna razón. Sin embargo, notó algo. Después de trabajar por un tiempo, notó que su hechicería estaba cambiando. Incluso la hechicería y las runas que aprendió en Chaldea, deberían ser de tercera clase en el mejor de los casos, sin embargo, encontró que su uso de ellas mejoraba. Era como si, cuanto más tiempo permaneciera en el mundo, más trataría el mundo de mezclar su sistema mágico con el suyo. Sin embargo, esta era solo una teoría que tenía después de que se rompiera el segundo par de Kanzumi Bakuya.
La otra teoría era que la llama de Hestia lo había cambiado ligeramente, permitiéndole hacer uso de otras hechicerías. Luego, estaba la teoría que él pensaba que era la más probable. La llama de Hestia y el sistema mágico del mundo se entrelazaban con el suyo, haciendo que los lazos que tenía con ciertos sirvientes se convirtieran en bendiciones. Una de las razones por las que creía esto era por Hestia y Rea y su propia creencia sobre sus bendiciones. Como la bendición del sol, que era cosa de Apolo. Cuando preguntó al respecto, Rea pensó que podría haber venido de Tamamo, considerando su forma divina, Amaterasu. Esto lo llevó a preguntar sobre sus otras bendiciones, que eran bastante numerosas. Ereshkigal e Ishtar, Escatach, Artemis, Circe, Quetzalcóatl, Euryale y Esteno, Tamamo y algunos otros con divinidad, todos se notaron en su alma. Y eso era solo las sirvientas. No sabía el alcance total de estas cosas, pero cuanto más tiempo estaba allí, más fuerte se sentía. No se atrevía a odiar esto, ya que veía estas cosas como un regalo final de sus amigos. Puede que no sean como bendiciones de este mundo, ya que fueron descritos como hebras. Sin embargo, si tuviera que unirlos, tenía la sensación de que surgiría algo nuevo. Le preocupaba. Afortunadamente, a menos que realmente usara esas bendiciones, pasarían desapercibidas. La cuestión era que sentía que debería intentar usar su poder. No lo había intentado antes, pero tenía la sensación de que el conocimiento estaba allí. Si lo que pensaba sobre su hechicería era cierto, entonces podría lograrlo. Rastreó cosas de la memoria de Muramasa, cosas que le permitirían moldear las espadas elegidas en la forma deseada. En lugar de simplemente alterarlos, usaría sus materiales para crear algo nuevo. Después de crear todo y preparar sus materiales, trazó el martillo de Muramasa y se puso a trabajar. Una espada que desafía el destino. Templada por los desafíos más poderosos. El héroe perdido de la humanidad traerá cambios. Para aquellos que lo enfrenten, solo traerá ruina. Un rompedor de maldiciones, asesino de la lógica, luz en la oscuridad, oscuridad en la luz. La guerra no puede doblegarlo, el tiempo no lo doblegará y el mal no lo dominará. Una llama guía de la nueva era, una espada para los niños y un arco para la casa. Dentro de una espada, espadas innumerables. Las llamas traerán la salvación. Una gran profecía rota. Llega una nueva era de héroes. No busques, para que no pierdas el amor, la familia y la sabiduría. No busques, para que no quieras que la montaña se caiga. No busques, para que no pierdas la victoria prometida. Un consejo de dioses se sentó en sus tronos, cada uno estupefacto y confundido por las palabras del oráculo. Zeus no quería nada más que encontrar esta espada, sin embargo, frenó el impulso. Sabía lo que significaban las últimas líneas. Como todos los demás. Buscarlo solo traerá ruina. Sin embargo, esto no significaba que no pudieran estar atentos. Todo decía que preocupaba a Zeus. Se avecinaba un cambio, para bien o para mal. Lo que sea que estaba sucediendo seguramente traería problemas. El hecho de que el oráculo dijera que la gran profecía se rompió, causó cierto alivio. Sin embargo, esta profecía hizo parecer que los dioses no eran tan importantes en el gran esquema de las cosas. Hacía referencia a una nueva era de héroes, que eran semidioses. Le estaba causando dolor de cabeza. Los dioses presentes eran similares, aunque había uno que parecía más enojado que cualquier otra cosa. Zeus sabía por qué. El oráculo dejó claro que esta espada no caería ante Ares. Conociendo su ego, probablemente estaba furioso. Sin embargo, parecía que una confrontación era inevitable. Si es así, ¿qué sería de ellos? ¿Qué tan grande era la amenaza de esta espada? Tenía una idea, una que pondría en marcha. Sin embargo, estaba enfocada en algo completamente diferente. A diferencia de su esposo, ella podía leer un poco más profundamente las cosas. Se preguntó, ¿por qué mencionaba las cosas que hacía? Tenía la sensación de que los dioses tenían más que jugar en esto de lo que parecía. El amor, la familia y la sabiduría, eso la preocupaba. No estaba completamente segura de si eso estaba relacionado con ellos, pero si lo estaba, ¿qué papel tenían que desempeñar?
Afrodita y Atenea estaban ambas en sus templos, con Hestia en algún lugar del Olimpo. Entonces, ¿tenían algo que ver con esta espada? ¿O estaba hablando de cosas por venir? Pensó en comprobar cómo estaban, pero no sabía qué calificaba como búsqueda. Podía correr el riesgo, pero ¿y si causaba que sucediera algo malo? Esta profecía hizo difícil decidir qué hacer. Se sentaría en él, pero hablaría con ellos si tuviera la oportunidad. Mientras ella no los buscara y entrometiera, entonces debería estar bien. Además, estaba bastante interesada. Si tuvo algo que ver con ellos, entonces, ¿qué hizo que esta espada fuera tan especial? Ella deseaba saber. Por otra parte, ella representaba a la familia y el amor. ¿Significaba eso que ella estaba a salvo? Las profecías eran engañosas, incluso con la entrega un tanto directa, no estaba segura. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que estaría exenta de las consecuencias. Además, estaba bastante interesada en conocer a la espada. La profecía lo llamaba, un héroe perdido de la humanidad. Tenía la sensación de que esto significaba que él no era un semidios. Tenía que ser un mortal. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No tenía hijos semidioses propios, ni los tendría. Esto la amargó un poco, por lo que no le importaba tanto Jason, al menos, hasta que rompió sus votos con Medea. Tal vez, el destino me ha dado una segunda oportunidad. Un héroe sin padre divino. Sin embargo, ¿tal cosa me haría volverme contra el Olimpo? No, seguramente no. Tanto sí. Sin embargo, siento que tengo un papel que desempeñar. Esperemos y veamos, si los destinos realmente están en el trabajo, entonces aparecerá una señal. Se dirigía a su habitación mientras pensaba esto, lo que la llevó a ver algo que no esperaba. Dejó escapar un tarareo, «Oh, Afrodita me dejó un regalo». Aunque le preocupaba, decidió darle a la diosa del amor el beneficio de la duda y abrió la pequeña caja. Para su sorpresa, había una nota, junto con un trozo de tarta. Ella levantó una ceja antes de abrir la carta. «Oye, lamento no haber podido asistir a la reunión. Estuve ocupada con cosas súper importantes, pero como disculpa, te dejé esto. Es un delicioso pastel hecho para mí por un panadero bastante apuesto en el mundo de los mortales. Buen apetito, con amor, Afrodita, diosa del amor». En la parte inferior de la nota había un dibujo tonto de Afrodita con corazones rodeándola y ella haciendo un signo de paz con una sonrisa. Dejó escapar un suspiro. Al menos ella se disculpó. Esta vez miró el pastel. Bueno, si Afrodita dice que está bueno, entonces podría probarlo. Pensó con una sonrisa. Shiro estaba empezando a molestarse un poco por la vigilancia constante. Honestamente, no fue tan malo al principio, pero pensó que ya lo habrían confrontado. En cambio, mantuvieron la distancia y solo observaron. Tenía la sensación de que se estaban aburriendo, ya que no estaba haciendo casi nada, excepto ir a la panadería, ir a las tiendas y volver a casa para trabajar en su cobertizo. En este punto, sintió ganas de ser un poco misericordioso. Como era fin de semana, decidió participar en algunas prácticas de tiro. En este punto, necesitaba dejar de pensar en cosas. El momento del regreso de Hestia se acercaba cada vez más y, si era honesto, estaba un poco preocupado. Entonces, en lugar de preocuparse por eso, decidió despejar su mente practicando su tiro con arco. Entonces, se quedaría cerca de casa. Ella podría estar apareciendo ese día, el siguiente, o cuando sea realmente. Realmente no sabía cómo funcionaba el tiempo en el Olimpo. Entonces, esperaría comprar las cosas correctas para cuando ella regresara. Era refrescante, preocuparse por algo bastante normal por una vez. Esas singularidades realmente deben haber hecho un número en mí. Nunca lo había notado antes, pero no me siento tan pesado como antes. Pensó para sí mismo, estableciendo un objetivo de tiro con arco mientras lo hacía. Poder instalar un campo de kyudo en su patio trasero era algo por lo que estaba feliz. Zoe era la cazadora mano derecha de Artemisa. Puede parecer joven, pero había vivido durante mucho tiempo. Había visto muchos héroes en su época, incluido el gran Heracles, a quien odiaba más que a ningún otro héroe.
Él era la razón por la que odiaba a los semidioses y a los hombres, aunque le daría a este el beneficio de la duda. Ella y las otras cazadoras observaron al joven héroe pasar el día. Honestamente, él no era exactamente lo que ella esperaba cuando escuchó sobre él. Se despertaba temprano, hacía ejercicio y entrenaba, se duchaba, se dirigía al trabajo, compraba y regresaba a casa para trabajar en su cobertizo. Tenía un régimen bastante bueno establecido, pero había algo que le decía que no estaba acostumbrado. Por momentos, parecía fuera de su elemento. Era amistoso y una persona servicial, sin mirar lascivamente a las mujeres. Ella lo había observado de cerca, pero él parecía tener cierto desinterés por las mujeres. Sospechaba que él estaba en una relación, pero no podía estar segura. Cocinaba, limpiaba y tenía una sonrisa muy bonita. Odiaba haber pensado eso justo ahora, pero se desvió. Podía decir que él era un arquero, un cazador, un guerrero, y era una persona bien educada que no rehúya el conocimiento. Sus músculos y su entrenamiento le dijeron lo suficiente sobre él. Incluso si fuera un humano, poseía una habilidad increíble con casi cualquier arma. Era fuerte, tenía mucha resistencia y su resistencia era increíble, apenas sudando con algunos ejercicios que serían difíciles para la mayoría. De hecho, parte de su entrenamiento le recordaba a la antigua Grecia, Roma y otras civilizaciones. Fue increíble verlo de verdad. Disfrutaba verlo entrenar, ya que los recuerdos que venían con él le recordaban sus días de juventud. Genial, ahora sonaba como una anciana. Ella dejó escapar un suspiro, antes de notarlo salir de su garaje con un arco y múltiples carcajes de flechas. Oh, él no ha practicado tiro con arco antes. Lo supuse, ya que tenía un campo de tiro con arco y sus músculos parecían tonificados. Inspeccionó su arco, admirando su belleza. Desconocido para ella, pero el arco en realidad no era suyo. Pensó que les mostraría a las cazadoras el arco de la mayor cazadora que conocía. Tauropolos era un arco hermoso, uno que sabía que apreciarían. Y lo hicieron, cada uno quedó embelesado por el arco. Zoe en particular. Se sentía tan familiar, pero tan diferente. Se sentía como Lady Artemis y Lord Apollo, pero no fue así. Era un arco de un cazador. Una parte de ella estaba llena de celos, pero otra parte de ella estaba impresionada. Podía decir que no era un arco ordinario. El hecho de que lo tuviera significaba mucho a los ojos de la cazadora. Ella lo vio realizar una serie de movimientos, cada uno de ellos realizado maravillosamente a la perfección. Sus ojos estaban enfocados, su respiración constante y la liberación fue soberbia. No era un tiro con arco normal. Era el tiro con arco de la tierra de Japón. Ella misma lo había estudiado, queriendo ver si le ayudaría con su tiro con arco. La cuestión era que nunca antes había visto a alguien realizar esos movimientos de forma tan hermosa, al mismo tiempo que acertaba en la diana. Ella siguió observando con gran interés mientras él repetía sus tiros. Una y otra vez, cada una tan perfecta y asombrosa como la anterior. Al menos podía respetar la dedicación y el trabajo duro que puso para dominarlo. Incluso su alcance no era tan malo. Aunque, por lo que dijeron Mia y las otras cazadoras, tenía un rango mucho más largo que el que estaba mostrando en este momento. También podía disparar mucho más rápido, pero se dio cuenta de que estaba disparando como una forma de meditación. Cuanto más miraba, más quería verlo intentarlo. Quería verlo cazar. Había algo en él que quería ver, pero no podía averiguar qué era. Tal vez, ella quería conocer a un héroe que no fuera una decepción. Uno que no quería odiar, porque, a pesar de lo que pensaba la gente, quería que le gustaran los héroes. La cosa era que siempre la defraudaban. Siempre coqueteaban con ella o con los otros cazadores, o los trataban como si no fueran iguales, simplemente por lo que eran. Este hombre logró algo a lo que ella había dedicado su vida, por lo que realmente no quería que fuera un cabrón. Mientras miraba, notó que Shirou pareció ponerse rígido por un momento. Pareció estar atascado por un momento, antes de tomar una respiración profunda. Zoe lo observaba atentamente y notó que murmuraba para sí mismo. Ella inclinó la cabeza, sin entender lo que estaba pasando.
Sin embargo, entonces sintió que una extraña sensación se apoderaba de ella. Parece que hay monstruos cerca. Bueno, no podemos tenerlos corriendo, además, solo tomará un momento, ella pensó para sí misma. Giró la cabeza e hizo algunas señales a los otros cazadores, quienes asintieron en respuesta. Giró la cabeza para ver a Shirou dirigiéndose hacia su casa. Ella quería quedarse y vigilar, pero parecía que él se dirigía a pasar la noche. Ella dejó escapar un suspiro. Habían pasado casi 2 semanas y no habían tenido que lidiar con monstruos todo el tiempo. Era molesto, pero estaba allí trabajo. Dejó escapar un suspiro, antes de girarse y dirigirse hacia la perturbación. Shirou sintió que la presencia de los cazadores se iba, lo que le permitió desmaterializar su arco. Dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba seguro de si podían sentir cosas como él, pero si pudieran, entonces podrían sentir a Hestia. Una parte de él dudaba un poco en entrar, pero rápidamente pisoteó esa parte. Shirou tenía muchos pensamientos corriendo por su cerebro, entrando a la casa y dirigiéndose a la sala de estar. Hestia le dijo que regresaría, por lo que decidió esperarla allí. Honestamente, fue extraño para él, ya que se sentía como si no hubiera visto a Hestia en mucho tiempo, aunque ese no era el caso. Lo atribuyó al estrés, a los cazadores y, lo más importante, a Afrodita y las payasadas que hizo. Incluso después de que pasó el tiempo, todavía estaba en guardia, esperando que ella entrara por la puerta. Tal vez estaba traumatizado, no lo sabía. Sin embargo, no era importante. Después de que pasó un tiempo, Shirou sintió que lentamente comenzaba a quedarse dormido en una silla bastante cómoda. Estaba cansado y sus ojos se cerraron lentamente. Mientras lo hacía, un sueño se dio a conocer. Shirou estaba apoyado contra Fujimaru, apenas manteniéndose de pie con el peso del otro. Era obvio, ambos estaban exhaustos y casi destrozados por lo que sea que estaba pasando. Se dio cuenta de que todavía se veía como ahora, aunque Fujimaru parecía estar vestido con un atuendo que no reconoció. Shirou, ¿sigues aguantando, incluso después de todo este tiempo? La escuchó hablarle. No pensaste que en realidad te dejaría seguir solo, ¿verdad? Puede que no esté contigo en persona, pero siempre estaré aquí para apoyarte. Le dijo, apoyando su cabeza contra la de ella. Es difícil, Shirou. Desearía que estuvieras aquí conmigo. Shirou tarareó en respuesta. Si hubiera podido, me habría quedado. Respondió, mirándose las manos. Estaban ensangrentados y su cuerpo estaba bastante golpeado. Lo sé, Shirou, y habría ido contigo si hubiera podido. Pero, sin embargo, aquí estamos. Ella le dijo, en una voz casi solemne. A veces, quiero dejar de fumar y realmente no sé qué hacer. Ella dijo, antes de dejar escapar un suspiro. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Shirou levantó la vista y no vio nada más que estrellas. Sí, lo hacemos. Por la humanidad, por la tierra, por todos nuestros amigos que confiaron en nosotros y por todo lo que tenemos ahora. Ninguno de nosotros puede parar, porque no está en nosotros rendirnos. Incluso si sentimos completamente incompetente. Dijo, aunque sentía que se estaba diciendo a sí mismo. Sintió una mano agarrar la suya, aunque no miró para ver. ¿Eres feliz, Shirou? Lo estoy, incluso si no lo merezco. Respondió, sintiendo un aguijón de culpa. Sin embargo, su mano solo agarró la de él con más fuerza. Bien, porque te lo mereces. Tenemos que disfrutarlo, de lo contrario, nos arrepentiremos más tarde. Dejó escapar una pequeña risa, y estoy segura de que siempre dices algo sobre no tener remordimientos, ¿verdad? Shirou respondió con una risa propia. No sé, no suena como yo. Suena un poco pretencioso si me preguntas. Eso hizo que ella dejara escapar una risa genuina. Luego, los dos notaron que el área en la que se encontraban comenzó a agrietarse. Parece que se nos acabó el tiempo, Shirou. Ella le dijo, agarrando su otra mano. Le dije a Opelia que eras demasiado terca para morir. Me alegro de ver que tenía razón. Shirou solo dejó escapar un pequeño resoplido. La terquedad puede no ayudar con dioses, titanes y monstruos esta vez.
Eso sin mencionar todo lo demás que está pasando. Casi tuve un ataque al corazón hace unas semanas, solo por estar cerca de una diosa. Respondió, un poco molesto. Siento lo mismo, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Así que prométeme que permanecerás con vida hasta que te encuentre. Ella le dijo, causando que él dejara escapar un suspiro. Lo prometo. Pero, tienes que prometerme que cuidarás de todos por mí. No puedo imaginar cómo tomaron mi partida. Él se rió. Bueno, la última vez que revisé, algunos se dedicaron a encontrarte, donde sea que estés. Aunque, a juzgar por lo que siento, algunos pueden no estar muy contentos con tu situación actual. Ella bromeó, haciéndolo temblar ante la idea. El desmoronamiento estaba cada vez más cerca. Fujimaru, dijo, pero la sintió negar con la cabeza. No, ni siquiera empieces con Shirou. Ella soltó sus manos, antes de darle la vuelta para mirarla. No puedes comenzar a dudar de ti mismo ahora, de lo contrario, comenzaré a dudar de mí mismo. Le dijo, antes de sonreírle con su habitual sonrisa brillante. Eres realmente una chica problemática, a veces. Dijo, frotándose la nuca con una pequeña sonrisa en su rostro. Buena suerte, Fujimaru, y nunca olvides que todavía estoy contigo. Ella dio un paso adelante y le dio un abrazo rápido, uno que él correspondió, lo que la tomó con la guardia baja, haciendo que su sonrisa se ensanchara. Lo mismo va para ti, Shirou. Quizás la próxima vez tengamos más tiempo para hablar. Ella le dijo, antes de dar un paso atrás. Su forma luego cambió, volviéndose fresca e ilesa. Y no te preocupes por nada, Shirou. Si alguien lo merece y puede manejarlo, eres tú. Dijo ella, alcanzando y acariciando su cabeza, aunque tuvo que caminar de puntillas para hacerlo. Ser feliz. Luego volvió a caer, antes de darle otra sonrisa, que Shirou reflejó con un asentimiento. Su propia forma regresando a la normalidad. Justo cuando el mundo comenzó a convertirse en nada, los dos hablaron al mismo tiempo. ¿Tienes esto? Y al momento siguiente, Shirou estaba de regreso en su sala, de estar con una sonrisa en su rostro. Shirou. Escuchó una hermosa voz que lo llamaba, lo que hizo que se volviera hacia el orador. De pie cerca estaba Estia, mirándolo con una sonrisa curiosa. Shirou dejó escapar una pequeña risa, antes de ponerse de pie. Sé feliz, ¿eh? Caminó hacia la diosa, cuyo rostro enrojecía a medida que se acercaba. Bienvenida a casa, Estia. Dijo con una sonrisa. Los ojos de Estia se abrieron, antes de responder con su propia sonrisa brillante. Es bueno estar en casa, Shirou. Dijo ella, agarrando su mano. ¿Estás listo? Ella preguntó, haciendo que él inclinara la cabeza, antes de asentir. Entonces vamos. Su voz estaba emocionada, más emocionada de lo que jamás podría recordar. Ella tiró de él a través de la casa, en dirección al dormitorio principal. Ella lo condujo al interior, antes de conducirlo hacia una cuna de madera de algún tipo. Uno que se veía muy bien hecho. Antes de mirar, Shirou pensó en su sueño, recordando sus palabras. Abrió los ojos, antes de mirar a un niño pequeño. En el momento en que lo hizo, sintió que dejaba de respirar por un momento. ¿Una mujer? Preguntó, aunque era retórico. El niño tenía cabello castaño oscuro, casi negro en realidad, aunque también presentaba mechas rojas. Su rostro era casi una mezcla casi perfecta de los dos, aunque conservaba los ardientes ojos rojos de Estia. El niño le sonrió, haciendo que él respondiera con una sonrisa de satisfacción propia. ¿Tiene un nombre? Preguntó, sin alejarse del niño. Escuchó que Estia dejó escapar un pequeño zumbido. Su nombre es Miyu. La escuchó decir, lo que hizo que girara la cabeza hacia ella. Ese era un nombre familiar, especialmente porque era el nombre de su hermana de otro mundo. Estia simplemente le sonrió. Pensé que sería un lindo gesto, además, realmente me gusta. Dijo, meciéndose de un lado a otro sobre sus pies. Está bien, Miyu entonces. Supongo que no nos dejarás a los dos solos en esta casa, ¿verdad? Preguntó, sabiendo cómo eran los dioses cuando tenían un hijo. Sin embargo, también conocía a Estia.
especialmente cuando notó su sonrisa. Por supuesto que no. No soy un atleta olímpico y tú no eres de este mundo. No veo que se rompa ninguna ley. Además, somos una familia, y estoy bastante seguro de que soy la diosa de familia. Además, se supone que las familias deben permanecer unidas. Dijo ella, acercándose a él. Shirou negó con la cabeza, antes de que ambos miraran a Miyu. Mencionaste que hiciéramos todo al revés, ¿no? Preguntó, haciendo que Estia lo mirara con una ceja levantada. Lo hice, pero creo que es porque ninguno de nosotros sabe realmente lo que estamos haciendo, o realmente cómo funciona todo esto. Sin mencionar que ambos somos nuevos en esto. Tú con lo que hizo mi mamá y yo con, bueno, las relaciones en general. Ella dijo con una risa. Sabes, tuve un sueño bastante interesante antes. Dijo, haciendo que ella lo mirara con curiosidad. Creo que lo necesitaba. De lo contrario, bueno, probablemente me echaría atrás. Estia estaba un poco desconcertada, no entendía lo que estaba diciendo. Sabes, ahora tenemos un hijo. Si estamos haciendo las cosas al revés, entonces solo hay una cosa que viene antes de eso. Shirou, ¿de qué estás hablando? Preguntó, sin entender del todo lo que estaba diciendo. Había planeado contarle a Shirou sobre Athena, pero ahora estaba un poco preocupada por Shirou, ya que no tenía sentido. Espera, Afrodita pasó por aquí, ¿no? Apuesto a que es por eso que estás hablando raro. Ella le dijo, aunque él solo negó con la cabeza. Ella lo hizo, pero no es por eso que estoy haciendo esto. Bueno, no del todo. Solo quería, bueno, tratar de ser una familia. Entonces, hice esto para ti. Dijo, antes de sacar algo de su bolsillo. Abrió su mano antes de colocarla en su palma. Era un anillo blanco adornado, con patrones hexagonales. Pensé que esto ayudaría. Podía sentirlo reaccionando a algo, aunque no sabía qué. Miró el anillo, por un minuto, antes de mirar a Shirou con una expresión de perplejidad. Entonces una mirada de comprensión cayó sobre ella. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro enrojeció como una cereza, y su boca se abría y cerraba, pero no salía ninguna palabra. Shirou se frotó la parte posterior de la cabeza, con una sonrisa algo culpable en su rostro. No pensé que reaccionarías así, para ser honesto. Supongo que realmente soy malo en estas cosas. Él le dijo, sin embargo, Estia rápidamente buscó en su otro bolsillo, sacando un anillo negro. Los dos instantáneamente hicieron clic juntos, deteniendo todo movimiento. No hace falta decir que Estia se dio cuenta de lo que eran. Miró a Shirou, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Honestamente, no podía creer que él estuviera haciendo esto. Fue completamente al revés. Todo ello. Normalmente, los dos resolverían todo, pasarían tiempo juntos, descubrirían si se amaban, se comprometerían, etc. Eso no es lo que sucedió en lo más mínimo. La había superado la emoción, sintiendo la calidez de Shirou y recordando su amistad hasta ese momento, así como lo que sentía por él en general, incluso cómo se sintió cuando casi muere. Luego estaba Atenea. Eso también lo estimuló. Fue demasiado rápido. Sin embargo, se sentía realmente feliz en este momento. Era un hecho, los dos tenían un hijo, que nació de la unión de sus almas. Honestamente, eso fue más íntimo que cualquier otra cosa. Miró a Shirou, viéndolo allí de pie con esa sonrisa habitual en su rostro. Somos muy malos en esto. Ella pensó para sí misma. Sin embargo, ¿no significará esto que Shirou es mío? Pensó con una sonrisa y una cara roja. Sin otro pensamiento o palabra, rápidamente colocó el anillo de Shirou en su mano y el de ella en la suya. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, Shirou. Shirou inclinó la cabeza, bueno, tendré mucho tiempo para resolverlo. Respondió. Entonces, ¿qué hacemos ahora, diosa de la familia y el hogar? Preguntó con una sonrisa juguetona en su rostro. Estia simplemente sonrió ante sus palabras, antes de volverse hacia Miyu. La levantó y la sostuvo. Tal vez, deberíamos empezar por sostener a tu hija. Ella dijo con una sonrisa en su rostro.
Honestamente, estaba extremadamente nerviosa y asustada, no en el mal sentido, pero estaba feliz. Podía sentir que Shiro estaba feliz. Honestamente, esto era lo que ella quería. Desconocido para ella, pero esto era lo que Rea también había querido. Lo que pasa con la felicidad y dejarse llevar por el momento es que te hace olvidar cosas importantes, y este olvidó mencionar algo bastante importante. Desconocido para Shirou, pero durante el momento feliz que estaba teniendo con Estia, algo se movía. Con las profecías, vinieron obstáculos y pruebas. Su presencia no pasó desapercibida en el mundo, ni tampoco el poder que poseía. Sin embargo, si había algo en lo que Shiro era bueno, era en superar sus límites. Los titanes se agitaban, los monstruos volvían, los semidioses se frustraban, los panteones desconfiaban y la guerra se acercaba. La única diferencia entre ahora y entonces era que Shiro ahora tenía algo que perder. Capítulo terminado. Decidí terminar con esto y esperar la introducción de Annabeth. No odien el nombre que elegí, apesto con los nombres, pero pensé que tendría algún sentido. No quiero explicar mucho, así que si quieres preguntar algo, siéntete libre, normalmente respondo. Escribí esto porque estaba atascado en mi cerebro, así que sí, el tercer capítulo justo después del segundo. Realmente no pude pensar en mucho más que decir, aparte de que espero que hayan disfrutado, quería centrarme más en el lado de las cosas que no son de combate en esto, pero habrá algo próximamente. La historia se ralentizará un poco, porque quiero mostrar que las relaciones personales de Shirou crecen y lo cambian un poco más. Rea tendrá un papel importante que desempeñar, al igual que Era, porque quiero probar algunas cosas con ellos. Diré, Estia es la pareja principal, pero Shirou desarrollará relaciones cercanas con otros dos además de Athena. Ya sea que sea platónico o no, bueno, no lo estropearé. También quiero decir, en el último capítulo, la gente estaba dando mucha importancia a un estilo de lucha que no era un estilo de lucha. Dije que era solo una estrategia de último esfuerzo, pero supongo que se perdió en la traducción. De todos modos, espero que hayan disfrutado el capítulo, gracias por leer y, como siempre, hasta la próxima capítulo terminado. Decidí terminar con esto y esperar la introducción de Annabeth. No odien el nombre que elegí, apesto con los nombres, pero pensé que tendría algún sentido. No quiero explicar mucho, así que si quieres preguntar algo, siéntete libre, normalmente respondo. Escribí esto porque estaba atascado en mi cerebro, así que sí, el tercer capítulo justo después del segundo. Realmente no pude pensar en mucho más que decir, aparte de que espero que hayan disfrutado, quería centrarme más en el lado de las cosas que no son de combate en esto, pero habrá algo próximamente. La historia se ralentizará un poco, porque quiero mostrar que las relaciones personales de Shirou crecen y lo cambian un poco más. Rea tendrá un papel importante que desempeñar, al igual que Era, porque quiero probar algunas cosas con ellos. Diré, Estia es la pareja principal, pero Shirou desarrollará relaciones cercanas con otros dos además de Athena. Ya sea que sea platónico o no, bueno, no lo estropearé. También quiero decir, en el último capítulo, la gente estaba dando mucha importancia a un estilo de lucha que no era un estilo de lucha. Dije que era solo una estrategia de último esfuerzo, pero supongo que se perdió en la traducción. De todos modos, espero que hayan disfrutado el capítulo, gracias por leer y, como siempre, hasta la próxima.